Sí, él es un verdadero especialista, lo vemos todos los días ahí al frente de estas noticias, de estas cifras. Es un médico epidemiólogo, experto en estos temas, quien desde un principio, desde antes de arrancar esta situación, ya tenía un poquito más claro que todo el mundo el panorama. Le hablamos del doctor Carlos Arturo Álvarez Moreno, infectólogo y epidemiólogo. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo vas? Sandra, Mónica y a todos los televidentes. Viniste bravísimo y te disparaste, ¿eh? Ya te vemos por todos lados, estás pegado, ¿eh? Sí, me acuerdo cuando hablamos la primera vez de este tema, ya en febrero, cuando empezamos, que todavía había como cierta reticencia a pensar que iba a llegar a Colombia, y bueno, ahora pues vemos la situación diferente, pero pues importantísimo estos espacios como bravísimo para que entendamos bien muchas de las situaciones y aclaremos algunas dudas. Claro, Carlos Arturo, ¿cuál es la realidad? Porque escuchamos por un lado noticias refrescantes, positivas, pero por otro lado noticias muy negativas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué dicen estas cifras? ¿Cómo es el pico de la pandemia? ¿En qué momento estamos? Pero ¿cuál es la realidad? Usted que lo sabe de lo que estamos viviendo en este momento a nivel de pandemia en Colombia, Carlos. Sí, las curvas que se generan es como el incremento de casos que van pasando, porque al comienzo todos somos susceptibles y entonces a medida que el virus empieza a circular pues tenemos mayor chance de infectarnos. Y eso hace que van sumando los casos, tanto las personas que se contagian como las personas que desafortunadamente toca hospitalizar, incluso las personas que fallecen. Y eso se van acumulando. Nosotros en Colombia estamos en un momento en el que estamos como en la parte alta de la primer pico de la epidemia, y eso hace que lo que falta, sobre todo en ciudades como Bogotá o Medellín, donde hay mayor densidad de población, tenemos que tener mucho cuidado porque en este momento es donde está la mayor transmisión. A pesar de los confinamientos, vemos que hay un número importante de casos y nuestros hospitales pues están ocupados con pacientes con sospecha o confirmación de COVID. Es decir, yo creo que estamos en la parte alta de la curva. Y pues nuevamente empieza a haber un descenso, pero lo que no podemos es confiarnos, no tenemos que bajar la guardia porque todavía seguimos siendo muchas personas susceptibles y eso hace que pueden empezar a aparecer lo que técnicamente llamamos los rebrotes, es decir, que pueden volver a pasar otras olas. Ojalá pues esas olas sean mucho de menor intensidad, ¿no? Carlos, ¿por qué las cifras a nivel mundial nos denotan como que estamos regular, los países ya están prohibiendo o advirtiendo que venir a Colombia es un riesgo? ¿En qué fallamos? ¿En qué fallamos epidemiológicamente para que ese pico esté tan lento o haya sido tan lento en llegar y todavía estemos en cuarentenados y más guardados pues que nunca? No, yo creo que hay que tener un punto importante de cuidado al compararnos con otros países y en el momento en que estamos. Es decir, normalmente esta enfermedad, por las características, cuando se empieza a transmitir en una comunidad, en un país o en una ciudad, se forma un pico muy grande a los 4 o 6 semanas después de que inicia la circulación. Si Colombia como Bogotá hubiera empezado en marzo, en la mitad de marzo, lo que estaríamos esperando es que al finales de abril, comienzos de mayo, se hubiera generado ese pico y ese pico no nos hubiera permitido prepararnos. Es decir, se hubiera formado un pico extremadamente alto en el cual no tendríamos nosotros como ciudadanos la preparación de qué utilidad ponernos tapabocas o no ponernos tapabocas, llenarnos las manos o no, el transporte público, para poner ejemplos, pero tampoco estaríamos preparados los hospitales ni cómo hacer diagnóstico. Para que lo tengamos en cuenta, estas son un poco cifras duras para una mañana, pero para que lo tengamos en cuenta, en Colombia mal contadas teníamos 5.300 camas de cuidado intensivo. Y en este momento, Bogotá por lo menos tendría mucho menos de esas camas, obviamente una parte de esas camas, pero hubiera sido desbordado completamente por la cantidad de casos. Ahora tenemos cerca de 9.500 camas, más o menos 5 meses después, es decir, pusimos casi crecer al doble de camas de cuidado intensivo. Si no se hubiera hecho ese espacio, lo que hubiéramos logrado es que se hubiera colapsado los sistemas de salud, como vimos en España o Francia o en Italia o lo mismo Nueva York. Y es importante, estas ciudades o estos países y ciudades no fue por casualidad, sino que cuando este virus toma la dinámica de transmisión, realmente desborda. Entonces yo creo que ahí en ese escenario, ese aplazamiento, o sea, las medidas de confinamiento, lo que lograron, Sandra, fue aplazar esa curva para prepararnos mejor. Muy bien, bueno, yo tengo mi inquietud y es que hasta el momento hay alrededor de 170 vacunas en prueba alrededor del mundo.
cómo van avanzando y qué tendría que pasar para que llegue una de esas a Colombia, porque estaba escuchando que en cuanto a la vacuna rusa no hay mucho interés y que para que llegue tiene que haber primero una inversión. Colombia tendría que pagar una plata para que le llegue esa vacuna de manera anticipada. Algo así yo entendí. Mónica, buenos días. Extremadamente buena pregunta porque este tema ha generado mucha suspicacia y muchas dudas, el tema de las vacunas. Yo quisiera que tuviéramos en cuenta dos puntos importantes. Efectivamente hay como entre 170, 180 vacunas que se están haciendo en este momento, lo que llamamos en fases preclínicas. ¿Qué significa eso? Que se hacen en laboratorios o se hacen en modelos animales. Y hay unas vacunas que ya pasan a las fases clínicas, es decir, que se están haciendo pruebas en seres humanos. Estas fases tienen son tres fases. La primera fase es donde se evalúa la seguridad, es decir, que lo que me estén colocando no me va a producir más daño que beneficio. Y empezar a mirar cuál es la dosis adecuada y el esquema adecuado, es decir, saber si es solamente una dosis o dos dosis, si es 50 o 100 y si es mejor colocarla subcutánea, intramuscular, etcétera, etcétera. En la fase 2 se hace lo mismo pero con más grupos, más grandes, para poder entender mejor y conocer bien exactamente y además saber si sí produce respuesta, o sea, si sí me protege, ya no solo la seguridad, sino si es eficaz, es efectiva, es decir, me produce defensas. Pero en la tercera fase, que es la fase 3, es donde se demuestra si realmente es efectiva para mucha gente, si es para mayores de 70 años, gorditos, flacos, hombres, mujeres. Ahí es donde se puede saber en qué exactamente funciona en la vida real. Las vacunas que están en esta fase son 7. Hay 7 vacunas, 2 chinas, ahora entra la rusa, pero también está una de Estados Unidos con Alemania, una del Reino Unido con la India. Entonces son 7 vacunas que están en esa fase 3. Lo que tenemos ahora es que las vacunas han pasado y solo han mostrado ser promisorias entre fase 1 y fase 2, pero no han terminado la fase 3. Estamos esperando eso. Y eso no significa que todavía sirvan las vacunas. Es como si termináramos cuarto semestre y ya nos graduáramos. Todavía no. Vamos pasando la materia, vamos muy bien, pero hasta ahora vamos a pasar la fase 3 y ahí en esa fase 3 se sabe de esas 7 cuáles realmente sirven y en qué grupos sirven. Imagínate que podría pasar que la vacuna es muy buena, efectiva, pero en gente joven y no tiene efecto en gente mayor de 60 años. Entonces ahí empezamos a ver cuál tenemos que escoger. Hay un poco de presión para que se compren las vacunas, pero hay que tener cuidado porque no sabemos exactamente cuál es la vacuna que podría tener utilidad o no. Claro, hay que hacer una apuesta también, ¿no? Porque hacer vacunas y hacer estudios pues vale o cuesta hacerlos. Entonces, ahora hay que tener un poquito de paciencia para mirar exactamente cuál y saber con cuál me vacuno. Puede ser que alguna de estas, y ojalá que todas funcionaran, pues sería buenísimo, porque si todas funcionaran, pues podríamos tener de dónde escoger. Pero podría ser que solo funcione una y ese es un tema que empieza a delimitar y probablemente la realidad es que tenemos que seguir protegiéndonos mucho y haciendo prevención porque por lo menos este año en la vida real no tendremos una vacuna ya lista para distribuir a cada uno de nosotros en alguna región o en Colombia o por lo menos en nuestro país. Se habla de enero, febrero, primer trimestre del año 2021 porque hay que respetar esos protocolos, esa fase 3 que comienza. ¿Cómo lo ve usted en su experiencia, en su gran experiencia que ha tenido como infectólogo, epidemiólogo en tiempos? ¿Podríamos hablar de esos meses, doctor Carlos? Enero, marzo, abril, por ahí, que ya la vacuna ande rondando, puede ser la de Oxford, con la cual tenemos buenas relaciones, digamos, diplomáticas mejores que con Rusia. ¿Podría ser esa vacuna la ideal para un país como el nuestro? ¿Y sí estaría en ese primer cuatrimestre, por lo menos, del 2021? Sí, jugando un poco a la especulación, uno podría decir que si los resultados, supongamos el mejor escenario, Marcelo, es que efectivamente las vacunas que siguen el mismo resultado que mostraron en la fase 2, entonces diríamos que en la fase 3 en octubre tenemos vacuna, se empieza a distribuir y podríamos estar colocando vacunas por lo menos en un grupo en enero, febrero, marzo, especialmente en los grupos de mayor riesgo, podría ser como el mejor escenario, el más optimista. Ya ahí en adelante pues ya uno también seguiríamos especulando, pero podríamos decir que ese podría ser un tiempo adecuado, dado lo que hemos visto y que también se han acelerado los procesos. Eso es un punto importante. Normalmente producir vacunas se demora mucho más tiempo. Aquí hemos visto que han acortado los tiempos, pero hay que acortarlos de forma segura como usted planteó, porque no podemos, por más que queramos todos el deseo de tener una vacuna que nos permita volver a la normalidad, pues tenemos que ser cuidadosos
porque no puede salir de pronto más caro el remedio que la enfermedad. Entonces yo creo que es importantísimo ser prudentes, ir avanzados, pero con prudencia. Carlos, varias inquietudes tengo por aquí. La primera, ¿quién elige la vacuna que va a distribuirse en nuestro país? ¿Se elige una? ¿Se eligen varias? ¿Nosotros tenemos la libertad de elegir cuál nos ponemos? O pues bueno, eso viene desde el mandato del gobierno. Segunda, ¿usted cuál se pondría, Carlos, si tuviéramos la oportunidad de escoger? ¿Y se la pondría? Primero me colocaré la vacuna. Yo soy un convencido de que las vacunas es las medidas de salud pública que han realmente reducido las enfermedades infecciosas. Es una estrategia que ha funcionado. Ahora bien, pues toca no equivocarnos y escoger la que es. En este momento pues hay un grupo de expertos desde el Ministerio y el Gobierno mirando en conjunto cuáles son las vacunas que podrían ser y estar atentos a cómo es la evolución de esas vacunas. También viene la parte comercial, de mirar también a qué precio venden las vacunas, porque ese es un tema que también, pues esos son recursos que también el país tiene que invertir, saber, porque podría ser que una vacuna sea extremadamente buena, pero es extremadamente costosa, entonces habría que priorizar solamente los grupos que tienen mayor riesgo, y vale la pena recordar que son las personas mayores de 60 años, las que tienen alguna condición clínica como diabetes, incluso la gente joven con obesidad. Entonces digamos que habría que priorizar. Y la pregunta que me hace es ¿cuál me colocaría? Yo esperaría un poquito más mirando los resultados de fase 3. Todavía hay que estar atentos y como decía Napoleón Bonaparte, ¿no? Vístanme despacio que estoy deprisa. Yo creo que hay que ir poquito a poquito. Prudencia, calma, por lo pronto la vacuna se puede demorar un poquito, así que es importante el autocuidado, el uso del tapabocas, pero también si tenemos la posibilidad y sentimos de pronto por ahí algún síntoma, hacernos el examen de COVID-19. Existen dos tipos que yo conozca de este examen. ¿Por qué se están presentando tantos falsos negativos? ¿Cuál es el examen más correcto y con cuál estamos más seguros? Mónica, qué pregunta tan interesante. Ese muy es un interesante, tema que genera muy interesante. Sí, mira, yo creo que es un tema que es buena manera de aclarar. Digamos que hay dos maneras de detectar al virus. Una manera directa, que es como es ver la presencia del virus, y para eso es la que se hace, que se mete el hisopo, que es el palito en la nariz, buscar allá, y de ese se saca. Y de ahí una técnica que se llama la técnica molecular, que lo que hace es que una primera fase de ese moco, separar el virus del moco, y es decir, extraerlo y sacar el material genético de ese virus, y luego amplificarlo miles de veces. Eso es lo que llamamos la técnica de PCR, que es una técnica de biología molecular, que lo que detecta es el ácido nucleico del virus. La otra manera directa también es detectar no el material genético del virus, sino la proteína del virus. Imagínense la bolita del virus que tiene ahí y tiene como unas espículas. Estas espículas que tiene la bolita, no lo pude hacer bien, pero pónganlo que es así, la bolita de las espículas. Esas proteínas, se saca la partícula del virus del moco y se separa esos pedacitos de proteína. Esos pedacitos de proteína se miran en una prueba rápida para detectar esa presencia de esa proteína, de esa espiga. Es lo que llamamos el antígeno, pruebas del antígeno. Son pruebas directas. Esas pruebas son muy útiles cuando la persona tiene síntomas especialmente. Es decir, los primeros días son muy buenos para saber desde el momento en que yo empecé a tener síntomas, pueden ser muy útiles los primeros 10 o 14 días de síntomas, sobre todo la PCR, la prueba de antígeno los primeros 10 días. Pero es desde el momento de los síntomas, ojo. Porque si yo me la hago desde el momento que me expuse, no me va a funcionar. Me pongo el ejemplo. Hoy me reuní con Marcelo, que lo vi estornudando, y Marcelo o alguien más tenía, entonces digo, me quiero saber si me contagié. Me la hago hoy mismo, no me sirve. Porque uno tiene que esperar unos tiempos para que el virus se empiece a replicar en el cuerpo. Esos tiempos son 5, en promedio 5 a 7 días. Es decir, después de que yo me expuse con alguien contagiado o en mi familia, tengo que esperar 7 días, 5 a 7 días para esperar que la prueba, para hacerme la prueba. Antes me puede dar, como tú decías, falsos negativos. La otra prueba son las maneras indirectas, que es lo que llamo las pruebas rápidas de anticuerpos, que no detectan al virus, sino que cuando el virus entra en mi cuerpo, mi organismo lo detecta, mi sistema de defensa, y empieza a producir anticuerpos.
Esos anticuerpos los podemos detectar con una gotica de sangre, que es la otra prueba que se hace. Se toma una gotica de sangre o de la sangre de la vena y se coloca en una placa especial, y en esa placa se puede detectar si yo ya hice anticuerpos contra el virus. Estas pruebas son muy buenas, pero desafortunadamente en la fase aguda no son tan buenas. Entonces las estamos recomendando porque así funcionan bien después del día 14 del inicio de los síntomas. Es decir, podemos poner el ejemplo. Yo me expuse a una persona y empecé a presentar síntomas a los 5 a los 7 días, y después de esos 5 a 7 días, a los 14 días del inicio de los síntomas, es que me puedo hacer las pruebas de anticuerpos. Si me la hago muy rápido, me va a salir negativo. No significa que no me haya infectado, sino que la prueba todavía no es capaz de detectar. Esa es la manera de hacer las pruebas. Entonces, hay que tener en cuenta, y eso lo tenemos que saber los médicos también, en qué momento hacer las pruebas, qué prueba y en qué momento. Y después hay que también, una cosa que nos complica desafortunadamente, pero sí quiero aclararlo, es que también el rendimiento o la confiabilidad de las pruebas cambia cuando la persona tiene pocos síntomas, porque esta enfermedad también tiene un amplio espectro. Hay gente que hace muchos síntomas y otra gente que casi que ni se da cuenta que se infectó. Cuando las personas tienen pocos síntomas, desafortunadamente las pruebas son menos buenas, es decir, detectan menos la capacidad o detectan la posibilidad que me haya infectado. Entonces eso también es un punto importante. En resumen, cuando yo tengo síntomas, lo que debo hacerme es una prueba de PCR o de antígeno, que es como se llaman técnicamente, y cuando ya pasé, ya quiero saber si yo me infecté, que lo que tuve ahí hace 15 días, los estornudos que tuve hace 15 días, si eran por COVID o era por otra cosa, solo por resfriado a la mañana, pues lo que tengo que hacerme es la prueba de anticuerpos, y ahí puedo saber si me infecté, si era efectivamente esos síntomas de virosis, si fueron por COVID o fue por otra cosa. Doctor Carlos, muchas gracias por sacar este espacio. Siempre es un placer escucharlo, verlo, porque usted es elocuente, sabe de lo que está hablando, y le agradecemos su presencia aquí en Bravísimo. Bienvenido siempre. No, con muchísimo gusto, y mientras llega la vacuna, lo que hemos dicho siempre, el antídoto, el autocuidado, ¿no? Eso es supremamente importante. Siempre queremos saber si el pico crece o que siga creciendo, o cómo va el pico. Recordar que el crecimiento del pico también depende de nosotros. Cada uno es el que puede sumar a subirle el pico o bajar ese pico. Y eso es lavarse las manos, el distanciamiento físico es bien importante, porque nos concentramos en ponernos tapabocas, pero el tapabocas ayuda, pero lo que más ayuda es el distanciamiento físico. Entonces es importantísimo tenerlo. Yo digo los tres pilares: distanciamiento físico, lavado de manos, uso correcto de tapabocas. Para terminar también, ¿puedo decir mi canción de la Viejoteca? Por favor, estamos ansiosos por escucharla. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Qué locura enamorarme yo de ti, de Eddie Santiago. ¡Ah, caramba! Pero es romántico el doctor. Claro. Bravísimo para el doctor Carlos Arturo Álvarez, que también participó con su canción de Viejoteca.